dile en esta mañana, reafirma esa posición que tú asumiste voluntariamente delante de Dios, de decirle: Señor, soy tu hijo, tú eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Dios, te honro y te exalto. Gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Hay una frase que dice: de lengua, si no, un plato, no me acuerdo que era, un taco, un plato. Un taco, de lengua me como un plato. Pues hoy vamos a meditar en la palabra para poder refrenar ese pequeño músculo que causa tan grandes males, que se llama la lengua. A ver, sácale la lengua al que está a tu lado. Vamos a aprender en la palabra de Dios que la salvación proviene de Él. La edificación de nuestras vidas proviene del Señor. Si somos establecidos bajo el firmamento y la piedra angular que es Jesucristo, nuestra vida tiene la posibilidad de un crecimiento. Veo aquí a Pedro, que es de profesión arquitecto, y recuerdo que en la palabra de Dios hay algunos oficios o profesiones que Dios asimila a su persona, y uno de ellos es el arquitecto de nuestra vida, y también es la piedra angular. ¿Qué tan grande puede lograr ser un edificio? Tan fuerte como su cimiento lo permita. El cimiento, por ejemplo, la torre latinoamericana, que ha tenido la oportunidad de enfrentar 2 sismos muy fuertes, no se venció por su estructura, por su cimentación. Y sabes, hay otros edificios que, aunque estaban muy bonitos, en el pasado sismo de hace año y medio, colapsaron. El problema tiene que ver con los cimientos. Tu vida va a crecer tanto como estés cimentado en la roca que es Cristo. Si no lo es así y te afianzas sobre la arena, querido, quiero decirte que vas a tener muchas adversidades y es muy posible que caigas si no lo haces así. La vida, el espíritu es edificado por Dios, pero no todo es compromiso de Dios. Esto es un pacto. Cuando tú y yo entramos en el pacto de Dios, Él promete no solamente la redención, la salvación, te promete bendición, vida eterna, pero Él también te dice dentro de su pacto que tú ahora eres un ciudadano del reino y que hay deberes que tú tienes que cumplir como ciudadano, o que debemos cumplir como ciudadanos del reino. De tal manera que también es compromiso del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros como hijos de Dios, el trabajar y esforzarnos en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestro testimonio. Porque no tiene sentido empezar a decir: Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor, Jesucristo es mi Dios y mi Salvador, y el hombre sigue golpeando a su esposa, o la mujer sigue deshonrando a su marido, los hijos ofenden y deshonran a papá y a mamá. Si nos burlamos de la autoridad que ha sido establecida en esta tierra que es nuestra nación, ¿qué sentido tendría decir Cristo es mi Señor si no tenemos amor por el prójimo, la persona que está cerca de nosotros, que suele ser la familia, los primeros, tus vecinos los segundos, tus compañeros en el trabajo, y así sucesivamente? ¿Sabes? Aunque Dios edifica tu vida, tú y yo debemos esforzarnos por someter nuestra voluntad, nuestro carácter, y parte de eso tiene que ver con refrenar nuestra lengua. No dijeron amén, más que allá atrás en la cafetería, pero tenemos que hacerlo.
nos conviene. Realmente ningún mandamiento de Dios está excluido de una bendición posterior al llevarlo a cabo. Todas las bendiciones de Dios, todas. Vemos en el Antiguo Testamento de Deuteronomio que los mandamientos, más que poner límites a la vida del hombre, porque el hombre cuando quiere acercarse a Cristo le cuesta trabajo, porque dice, es que pues ya no voy a ser aburrido, ya no va a haber fiestas, ya no voy a chupar, ya no voy a fumar, ya no voy a aventarme por ahí una canita al aire, ¿sabes? Le temen a eso, porque piensan, no, Dios me quiere controlar, Dios me quiere nada más como puritano. Pero la realidad de las cosas es que lejos de ser un límite que Dios te pone, es el canal a través del cual tú puedes adquirir la bendición que Dios diseñó para ti desde la eternidad. La Escritura dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ya nos bendijo, pero poder acceder a los lugares celestiales, o poder acceder a esas bendiciones que ya fueron entregadas en el tiempo pasado, requiere fe, requiere una vida de creerle a Dios. Y creerle a Dios no solamente es creerle interiormente, sino creerlo accionando, es decir, actuándolo y llevando a cabo la palabra que Dios nos da en nuestra vida. De tal manera que tú encuentras que en la parábola del sembrador de Mateo 7 y la parábola de la casa sobre la roca, Mateo 7 es la casa sobre la roca, 7:24, y la parábola del sembrador en Mateo 12, tú vas a encontrar que Dios compara al hombre prudente y la buena semilla que cayó en buena tierra con aquellos hombres que escucharon la palabra y la pusieron por obra. Eso tiene que ver con oír y accionar, oír y accionar, poner por obra. Y vemos que todos los mandamientos, desde el más sencillo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en esta tierra. Hay una promesa para que te vaya bien en esta tierra que Dios juró a tus padres, y seas de larga vida. Francamente, a mí me gustaría tener larga vida en salud, por supuesto, pero con dos propósitos. Uno, sí, por supuesto, el cumplir el propósito de Dios de compartir la palabra donde Él me lo permita, pero también me gustaría ver a mis generaciones servir a Dios y heredarles en vida. Yo no me quiero esperar hasta morir para heredarle a mis hijos y que se estén peleando, la casa para el primero, el carro para el segundo. Yo quiero heredarle a mis hijos y yo estar vivo, viviendo, así como Caleb, que estaba vivo y que le heredó la montaña a su hija y a su yerno. Entonces hay promesas como Proverbios 3:10. Proverbios 3:10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa ahí que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En Mateo el Señor nos dejó distintos mandamientos, y uno de los mandamientos en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6, dice que nosotros amemos y perdonemos para que seamos hijos del Padre Celestial. O sea, amar y perdonar es como la condicionante para que tú puedas ser calificado un hijo de Dios. Estaba meditando en la historia de José el soñador. José era uno de los hijos de Jacob. José era un hombre que tenía temor de Dios, que honraba a su padre, y su padre lo amaba muchísimo. Y a los hermanos esto les causaba envidia. La envidia entre familiares, la envidia entre hermanos, y no se diga entre amigos, sucede desde tiempos remotos. Y Caín se enceló de su hermano Abel, Ismael estaba celoso de Isaac, y Esaú estaba celoso de su hermano Jacob. Y no era la excepción que José padeciera el escarnio de sus hermanos. El celo de sus hermanos fue tan grande
que intentaron asesinarlo. Lo iban a matar, pero uno de ellos intervino y dijo: no, 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 no hay que ser tan malos. Mejor vamos a echarlo a un pozo y mañana lo vendemos como esclavo a un egipcio. ¿Te imaginas la maldad de esos hermanos? El odio que tenían para poder hacer esto a su hermano. He escuchado de gente que ha llegado a asesinar por un pedazo de tierra, por una herencia. Se dejan de hablar por mucho tiempo. Algo así le sucedió a José el soñador. Pero la vida, no solamente la vida, sino Dios hace giros extraordinarios de nuestra situación. ¿Has escuchado el versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que conforme a su propósito hemos sido llamados? José estuvo en una prisión, después fue culpado, siendo él inocente, pasó más de 14 años en una prisión, y estando dentro de esa prisión, Dios lo usó a través de la revelación de los sueños para revelarle su sueño a Faraón. Y a través de esa sabiduría que Dios había puesto en José, no solamente él se salvó, sino toda una generación, porque hubo una hambruna global y en todas las tierras de Oriente hubo hambre en la tierra y hubo escasez de semilla. Pero gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, esa tierra fue productiva y se salvó. Me encanta ver documentales de naturaleza, de ciencia, y hay un documental de arqueología que te quisiera recomendar. Se llama Ron Wyatt y es un arqueólogo norteamericano que se enfocó a estudiar todos los acontecimientos de la Biblia y documentarlos científicamente. La arqueología es una ciencia. Y sabes, él encontró muchísimo de que lo que está escrito en la Biblia no son cuentos. Lo que está escrito en la Biblia es historia de lo que Dios ha estado haciendo por la humanidad y mostrando su gran amor. Ahí en esos documentales encuentras Jericó, encuentras el cruce del Mar Rojo, los caballos de Faraón y sus carros coralizados en el fondo del mar, más de 50,000 caballos y carruajes en el fondo del mar. Encuentras estatuas de Salomón, encuentras caminos debajo de la ciudad de Israel, caminos en el Calvario, en las cuevas. Y uno de los pasajes que se encuentran, él estudia los jeroglíficos en Egipto, de cómo un hombre que tiene un nombre extraño. Saben que los egipcios ponen nombres medio raros, pero se refería a un príncipe, en la categoría de un príncipe, y pone a José como un príncipe y pone toda la sabiduría de este hombre. ¿Cómo puedes hacer tú graneros en el desierto si tú sabes que en el desierto es calor abrumador y tú pones algo en el desierto y se echa a perder? Y sabes, Dios le dio la inteligencia a José de hacer bodegas subterráneas de más de 30 metros de profundidad, donde aún se encontraron recipientes de semillas que todavía germinaron. Dios le dio esta sabiduría a José, y un día regresaron los hermanos de José y pensaron que era un príncipe. Cuando los saludan, José los identificó como sus hermanos. José tuvo la oportunidad perfecta de poder vengarse, porque la venganza es no se le recomienda la venganza a los diabéticos, por supuesto. Y sabes, esta situación que José tenía, aún con todos los triunfos y todas las glorias, con todo el trabajo que él ya había alcanzado, no hubiera servido de nada si al presentarse delante de la posibilidad de hacerles mal a sus hermanos, si él lo hubiera hecho, todo lo que se escribe de José no sería el día de hoy. Estoy seguro que Dios salvó tu vida de una forma especial. La mayoría, espero que no todos, pero sí la mayoría, llegamos a Cristo
en medio de una situación adversa. En el caso de mis padres, la separación familiar, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción de mi papá, la pobreza, las deudas y la violencia en el pandillerismo. Dios nos alcanzó y nos rescató, rescató a la familia de todo eso, gracias a las oraciones de gente que estuvo orando por mi padre. Pero así como Dios hizo una obra con mi padre y está haciendo una obra en tu vida, hizo una obra en tu familia y te levanta y te sana, te restaura, a lo mejor te sanó de una enfermedad incurable o te sacó de una deuda millonaria, o no sé lo que Dios haya hecho contigo. Simplemente el hecho de darte la salvación es un milagro, es algo sorprendente. ¿Sabes? Si todo eso que Dios hizo bueno se viera manchado por el solo defecto del carácter y del mal uso de la lengua, entonces tu nombre en el libro de la vida estaría escrito como con una fracción en rojo. Era muy bueno, así como Apocalipsis 3, que era una iglesia muy buena, que sabía distinguir entre apóstoles y profetas, quién era verdadero, quién era falso, que tenía muy buenas obras. Pero al final de todas las cosas buenas, dice, pero, ¿y cómo incomodan esos peros? Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Imagínate que dijeran eso. No voy a decir el nombre de nadie, voy a decir el nombre de Armando. Armando, buen siervo, guapo, inteligente. Oh, bueno, déjenme hablar bien de mí, pero miren, si al final dijera, pero no perdonó, pero hablaba mal de su prójimo, pero no honraba a sus padres, pero ¿de qué serviría? ¿De qué serviría? La vida en Cristo es una constante de retos. No es aburrida para nada. A lo mejor cuando no conocías a Cristo y te la pintaban los demás amigos como ya te vas a hacer aburrido, te vas a hacer para nada, O sea, la vida en Cristo son retos constantes. Pero lo hermoso de esto es que Dios ya nos entregó la victoria y dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que más allá que vencer a un enemigo o que dominar sobre tus enemigos, los que hablan mal de ti o los que te aborrecen, la persona que más tienes que enfocarte en dominar es tu propia persona. Hay un museo de historia natural que visitó mi padre, no recuerdo si fue en Chicago, donde está expuestos animales feroces que han existido sobre la tierra. Y dicen, sale un león, sale un dientes de sable, salen gorilas, salen cosas, y al final hay un espacio donde dice, este es el animal más salvaje que hay sobre la tierra y que cuesta trabajo dominar. Y es un espejo. Tú te paras y es un espejo, de verdad. Y a lo mejor suena como algo curioso, gracioso, pero un chino que era sabio, y no recuerdo quién era, si alguien se recuerda quién dijo esta frase, se lo agradeceré que nos recuerde. Dice, el que domina sobre sus enemigos es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Creo que fue Confucio, el creador de la confusión. Estoy confundido. Entonces, el que domina a sus enemigos es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Dios te da el poder. Para poder hacerlo, permítele al Espíritu de Dios. Él no te va a agredir, Él no te va a someter con yugo de fuerza. Él dice en su palabra, prueba mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Jesús, al momento de ser crucificado, es increíble ver cómo lo están
azotando, clavando, golpeando, le arrancaron las barbas, lo injuriaron, le atravesaron una lanza sobre su costado. Y él le dice al Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno se imagina al romano agresivo clavando, apaleando, pero ¿por qué no nos imaginamos a nosotros en la posición de esos romanos? Porque realmente eso fue el motivo de su muerte, nuestro pecado y nuestra transgresión. Y el Señor Jesús, con gran amor, y en el momento en el que legiones de ángeles estaban dispuestas en menos de un segundo destruir a todas esas personas que estaban ahí, Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios por amor. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino tenga vida eterna. Y Jesús dijo: perdónalos. Estaba Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Diácono significa servidor. Y él servía a la iglesia, estaba recibiendo a la gente en la entrada: bienvenidos, pásenle, vamos a comer, vamos a echarnos un taquito, siéntanse cómodos, esta es su casa, vamos a orar. Y Esteban tenía el Espíritu de Dios en su corazón, de manera que él oraba también por los enfermos y sanaba, y tenía todas las aptitudes para predicar el evangelio dentro y fuera de la iglesia. Era un servidor en toda la extensión de la palabra. Los judíos se enojaron contra Esteban por predicar el evangelio, y lo que hicieron fue acusarlo injustamente y lapidarlo. Dentro de este terrible episodio, Esteban pudo ver al Señor Jesucristo y decir unas palabras que se asemejan a las de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él exclamó diciendo: veo al Señor. Yo estoy seguro que el Señor le haya puesto como algún tipo de anestesia, le desconectó no sé qué haya hecho el Señor, pero en ese momento él tenía una sonrisa. Imagínate morir lapidado sonriendo. Pero ¿sabes por qué? Porque aunque sea la situación más crítica de tu vida, si el Señor está contigo, tú vas a tener gozo en tu corazón. Esteban no se enfocó en sus transgresores. Esteban se enfocó en el Señor. Y tal vez esta sea la clave cuando tú estás pasando por alguna injusticia laboral, alguna injusticia dentro de tu familia, alguna situación social, alguna situación con tus compañeros en el trabajo que te tengan envidia o estén molestos contigo porque te va bien. Que no te enfoques en ellos. No te enfoques. No te enfoques en el papá que se fue de casa, porque tu corazón se va a amargar. No te enfoques en la mujer que te transgredió, que te engañó. No te enfoques en la exnovia de hace 25 años que tuviste tu primer amor, ¿no? Y si te enfocas en ella, no vas a disfrutar la bendición que Dios te está poniendo delante de ti. No te enfoques en un jefe injusto. No te enfoques en un gobernador que tome malas decisiones. Enfócate en el Señor. De hecho, la palabra de Dios lo dice: puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Para nosotros poder llegar a este nivel, necesitamos en nuestra vida el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Yo luego pregunto en las escuelas, cuando doy conferencias en las escuelas: niños, ¿quién sabe qué es la mansedumbre? Y nadie levanta las manos, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. Maestros, ¿alguien sabe qué es la mansedumbre? Y los maestros como que, creo que me habla ya la directora, ¿no? Y está volteando por otro lado. Bueno, los niños y los maestros no saben, pero papás, díganme, ¿qué es la mansedumbre? Y no saben. Y mansedumbre, queridos hermanos, no es manzana en la lumbre.
sino es la capacidad de poder mantener la paz que Dios te da en momentos adversos. Que no pierdas tu paz. Mucha gente, por perder la paz o la tranquilidad en un momento, pierde los estribos y le va mal en la vida. La palabra de Dios dice en Mateo 5:21: oísteis que fue dicho a los gentiles, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Todos escuchamos ese mandamiento. Está dentro de los 10 mandamientos de la palabra: no matarás. El Señor Jesús no solamente vino a cumplir la ley, sino aparte de que te dice que obedezcas la ley del Señor. En Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Te dice en este pasaje 5:22: yo les digo a ustedes que cualquiera que se enoje contra su hermano, 22 por favor, será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tan fuerte es la consecuencia del mal uso de nuestra lengua. Todos hemos en algún momento maldecido. Santiago dice que si alguno es capaz de refrenar su lengua, entonces es capaz de refrenarse completamente a sí mismo. Y en este pasaje Dios compara, y de veras que nos muestra los estándares tan altos que Dios tiene, porque para nosotros le ponemos categorías y niveles a los pecados. No es lo mismo el que roba 10 pesos que el que roba 1000, o el que roba 1,000,000, o el que se roba media nación. Ese sí es malo. Ese sí que lo enjuicien políticamente y vamos a juntar votos para enjuiciar a los expresidentes. Pero ¿qué tal si juntara votos la sociedad para enjuiciarte a ti? O el Señor juntara votos en el cielo para enjuiciarnos a nosotros. Sería terrible, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque definitivamente todos seríamos culpables de transgresión, porque hemos maldecido con nuestra boca. Aún hasta en un simple juego, hemos visto cómo los aficionados empiezan con un juego de palabras, y que mi equipo, no, y que el mío, y que tú vete para allá y tú para allá, y se enojan, y ha habido lesionados, ha habido muertes, ha habido tumultos que aplastan a las multitudes. Y la verdad es que para Dios lo mismo es el que roba 1 que el que roba 1000, que el que roba 100,000. Para Dios lo mismo es el que engaña a su esposa con una mujer, con 2 mujeres o con 10 mujeres. Para Dios es lo mismo el asesino que el que maldice a su hermano. Y para Dios es lo mismo el rebelde que el hechicero. Porque nos asustamos de la hechicería, nos asustamos de las cosas tan feas que hacen. Yo tenía un vecino en la casa donde vivíamos en el año anterior que era santero y hacía las cosas abiertas en su patio trasero, y veíamos, bueno, no veíamos, pero escuchábamos el sacrificio de animales que hacía, cómo embarraba su casa de sangre por todos lados y ponía marcas y hacían invocaciones, y nosotros solamente oración, 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 y decíamos: Señor, que lo que ellos están maquinando, obrando, y el poder que ellos quieren soltar para que la gente vea que sí es poderoso, te pedimos que tú no permitas que actúe ese poder y que sus clientes se reduzcan a nada. Y hubo un tiempo hasta que no lo vimos como 3 meses al santero, porque era imposible que ese hombre pudiera ser próspero cuando hay gente de Dios intercediendo alrededor. Te digo algo, aunque es feo verlos, hay sacrificios incluso de personas en la hechicería, en la brujería, pero Dios compara al hechicero con el rebelde. ¿Te das cuenta? Los estándares de Dios son muy altos. La palabra de Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos. Como
Son tan altos los cielos de la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más altos que los suyos. Y en una riña o en una discusión familiar, no ha de faltar la ofensa, porque es el método más práctico de la violencia para poder hacer daño a otras personas. Bien me lo decía mi mamá: no te cases con ese tarado, ¿no? Híjolas. O bien me lo decía mi mamá: esa mujer ni siquiera sabe lavar sus calzones. Pues es un ejemplo. No me lo contó el primo del vecino. El estándar de Dios dice que si tú ofendes con tu boca a tu hermano, no solamente en la fe, sino sanguíneo, tu vecino, tu compañero, entonces tú estás siendo expuesto a ser culpable de juicio y expuesto al infierno. Por eso lo mejor, para que no se te salga sin querer, lo mejor que puedes hacer es perdonar instantáneamente, en el momento. No te esperes. Incluso la Biblia te dice, no te dice airaos. Airaos es enojarse. Es una emoción básica en el ser humano. Dice, enójate, pero no peques. ¿Te acuerdas que Jesús se enojó cuando los mercaderes estaban en el templo? Y los sacó y les dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes le hicieron cueva de ladrones. El Señor trajo orden a través de ese enojo. Por la ira o por el enojo, pues países se han libertado de sus opresores y se levantan para buscar su libertad, porque están fastidiados, están cansados. Y ahorita vemos, por ejemplo, la nación de Venezuela. Antes la gente tenía miedo de manifestarse porque los iban a agredir o los iban a matar, y ahora, ¿sabes qué? Ya se cansaron, ya están enojados de la situación y salen en las calles por multitudes. Han perdido todo y expresan su molestia. Pero el Señor te dice, enójate, pero no peques. Jaimito Guerrero, el líder de Fundación Emanuel, le decía a los internos en la cárcel, enójate, pero no le mientes la madre. Enójate, o sea, te puedes enojar, claro, porque tengo una dignidad, y si alguien está haciendo algo en contra de mí, si me pagan lo injusto, si me están robando de mi salario, si me quitan mi lugar en el estacionamiento, no sé, lo que tú quieras, enójate, pero no peques. Hay formas de hacer las cosas, y dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque a través de un enojo llevado al acto del pecado y no entregarlo al Señor, es una puerta abierta al pecado. Y aquí en Mateo nos dice que quedará expuesto esta persona al infierno de fuego. No quiere decir que se verá el infierno, sino dice está expuesto. Y en el infierno hay muchas acechanzas, hay muchas maquinaciones y hay muchas cosas que pretenden tu mal. Santiago, dice la Escritura, Santiago capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Voltea con la persona a tu lado, dale un codacito santo y dile, todos ofendemos muchas veces. No nada más tú, yo también, ¿verdad que sí? Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, en donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Como en los bosques que te piden que por favor
no rompas botellas, que no dejes colillas de cigarrillos, o que no dejes encendidas fogatas, ni enciendas globos de cantoya, porque un pequeño fuego puede encender hectáreas de bosques. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor Jesucristo lo resumió en esta forma: de la abundancia de tu corazón habla la boca. Me recordaba la historia de esos barriles que decía: si tú llenas un barril de ácido sulfúrico y llenas otro barril de miel y le das un batazo al de ácido sulfúrico, ¿qué va a salir? Pues ácido sulfúrico. Si le das un batazo al que tiene miel, pues va a derramar la miel. Así nuestra vida, al igual que los barriles, de manera metafórica, no de manera literal, al igual que los barriles, lo que hay en tu corazón, lo que esté lleno, de eso va a hablar en el tiempo de la prueba y en el tiempo de la adversidad. Porque a veces no solamente hablamos mal de los vecinos o de los amigos o del hermano, sino a veces también de nosotros mismos, y tenemos que aprender a hablar bendición de nuestra vida y hablar bendición para nuestra descendencia. Números 6:24 dice la Escritura que así vas a bendecir a tus hijos: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los judíos son una comunidad muy próspera, muy ricos, y decimos, bueno, es que tienen la promesa, son hijos de Abraham y tienen la promesa. Pero ¿qué acaso el Dios de ellos no es el mismo Dios que tenemos nosotros? Es el mismo Dios. Y ¿sabes una cosa? Ellos todos los días ponen la mano sobre sus hijos y empiezan a decirles esta oración de bendición. Y les dicen: te va a ir bien, hijo, tú vas a ser muy próspero, vas a ser rico, porque en nuestra familia no hay pobre, no hay mendigo, tú vas a tener empresas, vas a darle trabajo a muchas familias, vas a ayudar a la sociedad a ser mejor, vas a tener una familia de bien, tus hijos van a ser benditos. Y todos los días bendicen a sus hijos. Cuando este niño empieza a crecer, todos los días escuchando las mismas palabras: vas a ser bendito, vas a ser próspero, vas a salir adelante, ¿sabes? Al final él lo termina creyendo. La psicología le llama programación neurolingüística. Dios ya lo había diseñado mucho tiempo antes de la psicología. Dios ya lo había dicho: bendícelo, bendice diario a tus hijos, bendícelos, habla bien de ellos. Bendice a tu esposo, que si es un cabezón, bueno, ve las cosas que no son como si fueran, y empieza a decir: mi varón es un varón esforzado, mi varón es un hombre fuerte, es guapísimo, aunque se parezca a tu suegro, pero tú debes decir: es guapísimo. O tu esposa, ¿no? La esposa que tengo, agradezco a Dios porque es una mujer sabia, que edifica la casa, que guarda y administra la provisión, es hermosa, aunque se parezca a tu suegra. Y sabes, no dijeron, ahora ya no dijeron nadie amén, pero bueno. Así como tú hablas bien de tus hijos y son bendecidos, hablas de tu familia, empieza a hablar bien de ti. Porque hay gente que dice: ay, ahora sí ya no voy a poder, ahora sí está bien difícil, de esta no voy a poder salir, ¿cómo le voy a hacer, Dios mío? Y hasta ponen memes en el internet que dicen:
Ay, mejor ya llévame contigo, Diosito, ¿no? O ya mejor llévame, Diosito. Pero sabes, tú tienes al Dios Todopoderoso como Padre. Tú tienes al Dios de lo imposible. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Y tú puedes empezar a declarar ante las diferentes situaciones. Si es una situación económica, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Él desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empiezas a declarar todo lo que la Biblia empieza a decirte de ti. Si es una adversidad en la familia, tú puedes declarar y decir con lo que dice Josué 26, si mal no recuerdo: mi casa y yo serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo, yo creo en ti, Señor, y seré salvo yo y mi casa. Seremos salvos. Y empiezas a declarar la bendición. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y empiezas a declarar. Pero si aún tu misma lengua empiezas a atarte, o empiezas a atar a tus hijos diciéndole: ay, otra vez un 6, saliste igual de burro que tu padre, no lo vas a poder ayudar, porque el hijo va a crecer creyendo que es un burro, va a crecer creyendo que no puede, que es imposible. Ay, a ver si con que me saques la secundaria me doy por bien servida, porque tú nomás no puedes. Y los hijos no pueden. Ay, no me vayas a salir con tu domingo 7, porque y empiezan a salir con todas esas situaciones. Hay gente que en sus propios temores empiezan a confesarlos, y Job decía: lo que temí, eso me sobrevino. No hables tus temores, no hables tus imposibilidades, no hables lo que es difícil para ti. Empieza mejor a cambiar el chip y empieza a decir lo que la Escritura dice, Filipenses 4:13. Todo, una vez más, fuerte. Una vez más, todo lo puedo en Cristo. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Dice el Salmo 12:2: el hombre habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros. ¿Qué es lisonja? Como cuando dices cosas, adulaciones o cosas muy buenas de alguien, pero realmente no sientes eso. Es porque quieres un favor, como si viniera, como cuando el presidente municipal daba su rol en la campaña, o el candidato del partido verde, y todos: oh, no, sí, bienvenido. Y ya cuando le daban su bolsa o no sé, su paraguas, y luego venía el del partido azul y: oh, usted es el campeón, usted es mi gallo, usted sí va a cambiar, usted va a ganar. Y ya le dan su lunch, y luego al amarillo, y así con todos, pura lisonja, a fin de obtener algo a cambio. Dios aborrece la lisonja. Si tú amas a alguien, lo amas porque el amor de Dios está en ti y porque sabes que esa persona es semejanza de Dios. Lo amas si es rico, lo amas si es pobre, lo amas si es de una clase social, o si es de otra, o si, no sé, todo, sin ninguna diferencia, sin ninguna situación. Tú amas a la persona por el solo hecho de que es un ser humano. Salmo 12:3, el versículo siguiente dice: Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. El que se jacta es el que dice cosas muy buenas de él, aunque no sean ciertas. No, es que yo en mi familia pues siempre hemos tenido, y conozco a tal, y yo puedo así, yo soy acá, y que yo trabajaba en tal empresa, y empieza a adularse a sí mismo. Y la verdad es que eso es algo que el Señor aborrece. Salmo 12:4, el siguiente versículo dice: a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Dice que el Señor los va a destruir.
Proverbios 6, versículo 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¡Qué terrible! ¿Cómo distingues a una persona mala? Por la perversión que hay en su boca, que guiña los ojos, ¿no? Esta situación incluso la aprendemos de niños, cuando le dices, está tu hermano y ¿verdad que sí fuimos por las tortillas? ¿Verdad que no sobró cambio? Y le cierra el ojo a su hermano. Sí, mamá, subieron las tortillas. Ay, ese presidente ya nos dio otro tortillazo, ¿no? Y aquí dice esto, al final me llamó la atención como dice que habla con los pies. Francamente traté de buscar la interpretación y meditar y pedir una revelación de esto, pero pues ya de plano basta hablar con los pies. Está difícil, ¿no? Yo no me imagino a qué se refiere esto, le soy franco, pero sí lo asemejo a los pies que corren presurosos al mal, perdón, y que también aborrece eso el Señor, que te dice sí voy a hacer esto, pero que al final termina siendo otra cosa, que hace señas con los dedos. ¿Has ido a algún estadio? Y donde ahí puedes ver todo, ¿no? O alguien se pasa el rojo, o alguien se te cierra. Hasta con las manos se habla, y no necesita hacer lenguaje de señas, ¿no? Para saber que alguien te está mentando la madre o que alguien te está pintando dedo. Versículo 14 dice: perversidades hay en su corazón. O sea que el asunto de la lengua realmente no es el músculo, sino lo que está ligado al corazón de la persona. Por eso el Señor decía: de lo que hay en tu corazón, de eso hablará tu boca. Llena tu boca de palabra de Dios. Llena tu alma, llena tu corazón del Espíritu de Dios, de palabra de Dios. Empieza a declarar cosas buenas, no solamente sobre ti y sobre tus hijos, sino en tu alrededor. Si tú abres las noticias vas a ver que hay muchísimas cosas que se hablan de nuestra sociedad y la gente tiene una especie de paranoia por todo lo que hay, los secuestros, asesinatos, feminicidios, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú empiezas a abrir tus labios y a cambiar la atmósfera de lo que hay a tu alrededor, y empiezas a declarar la palabra. Y aunque estés tú en medio de un valle de huesos secos, por la sola palabra del Señor, tú le puedes decir a esos huesos: levántense, que haya carne, que haya vida, y que la atmósfera de ese lugar pueda cambiar. Ya estoy sobre el tiempo, pero te quiero contar el testimonio de cuando empezamos a entrar en Almoloya de Juárez. Y asistimos muchos años y después nos cerraron la puerta un tiempo y después otra vez nos volvieron a llamar. Había alrededor de 6 o 7 estatuas y nichos de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero ahí los tenían justo al lado de donde nosotros alabábamos y adorábamos al Señor. Y eran tremendos, porque ellos en lugar de echarle incienso le echan toques de mota. Entonces al final había gran gozo en la iglesia, de verdad, pero el Señor nos guardaba en nuestro corazón y no salíamos ni drogados ni mareados, sí gozosos, pero por el fuego del Espíritu Santo. Y estuvimos orando, y Señor, la palabra va a cambiar la atmósfera, las alabanzas van a cambiar la atmósfera. Y no pasaron más de 3 meses cuando mi papá se encontró al entonces director de prevención de ese tiempo. Don Reinaldo, ¿cómo está? No, que muy bien. ¿Y qué tal van en el grupo de Almoloya? Muy bien, pero pues tenemos esta situación, se la contó. Y bien mal onda, porque también estaba la cocina y nos asaban chiles. Dejaban asando chiles y se salían y nos dejaban ahí. Eso sí lastimaba bien feo. Pero aún con eso la gente escuchaba la palabra. Y ¿sabes? Mi papá le dijo: pero están esos cuates, nos intencionalmente ponen su música fuerte, hablan maldiciones, groserías, y es más, ellos ni siquiera son un grupo religioso constituido ante gobierno. Y no sabía, don Reinaldo. ¿Y sabes qué? A la otra semana llegamos y no había nada, todas las paredes pintadas de blanco, bien bonito, una atmósfera bien bonita. Y preguntaron: ¿qué pasó? Y dicen: no sabemos, pero al otro día de que ustedes se fueron,
Llegaron los policías, los granaderos con sus escudos, empezaron a tirar todo, a limpiar, y pusieron a esos cuates a pintar las paredes, y todo eso es para la gloria del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Gloria al Señor Jesús. Voy a orar como Josué cuando oró en el campo de batalla y pidió al Señor que detuviera el sol y detuviera el tiempo para que pudieran ser vencedores. Señor, detén el tiempo tantito porque no hay muchas cosas que decirles a los hermanos. ¿Sabes? Dice la palabra que en el versículo 15, Huguito, dice: por tanto, la calamidad vendrá de repente. El que habla maldición piensa que todo va bien y piensa que por su carácter nadie se mete con ellos y tienen controlada la situación, pero sabes, la calamidad viene súbitamente. Será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y de estas 7 vamos a ver que dice: los ojos altivos, el que se cree más que los demás; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Sabes de estas 7? 3 están ligadas con la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia. Y el cuarto, pues porque está vinculado al corazón. Debemos guardar nuestra vida, debemos refrenar nuestra lengua. Sí se puede. Digan conmigo: sí se puede. En el nombre del Señor, por supuesto que se puede. Dice la Escritura, Salmo 12:6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardas de esta generación, los preservarás para siempre. Por esto dice Santiago 1:19: hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse o para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo que les decía al principio, no solamente se trata de escuchar, sino de accionar la palabra de Dios. Guárdate este pasaje, versículo 19: todo hombre como humanidad, no las mujeres digan, no nada más a los hombres les toca, sino dice: toda persona sea pronta para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. A veces hay una frase que dice que no todo es lo que parece, y hay veces en que te enojas y puedes maldecir y realmente no era lo que había pasado. Dice la palabra en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estoy concluyendo y quisiera invitarte que puedas ponerte un momento de pie, que oremos al Señor. Y sabes, así como yo te decía que hay mandamientos, si puedes poner un poquito instrumental, Huguito. Hay consecuencias positivas cuando tú llevas a cabo los mandamientos de Dios. Cuando tú guardas tu boca, hay consecuencias positivas para ti, cosas buenas de parte de Dios. Y quisiera leerte algunas de ellas antes de orar. Dice la palabra en Proverbios 12:14: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según las obras de sus manos. Proverbios 12:19: el labio veraz, es decir, el que habla verdad, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12:25: la congoja en el corazón del hombre lo abate,
mas la buena palabra lo alegra. Si tú tienes un amigo, un familiar que esté pasando alguna situación difícil y no sabes qué hacer, tan solamente dale una palabra de bendición de parte de Dios. Hazle saber que estás orando por él. Hazle saber que no estás solo. Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Versículo 28: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des dominio propio sobre nuestra propia persona, sobre nuestro carácter. Queremos ser hijos conforme a tu voluntad. Queremos ser bendición como tú eres bendición para nosotros. Queremos ser luz y sal en esta tierra. Perdónanos cuando hemos ofendido de palabra o de hecho. Perdónanos, Señor, no queremos ser culpables de homicidio delante del juicio. Perdónanos, Señor Jesús, porque con nuestra boca te hemos bendecido a ti, pero también hemos maldecido. Hemos dicho cosas malas. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestra vida. Haz abundar tu palabra en medio de nosotros, no solamente para hablar bendición a los que están a nuestro alrededor, sino también hablemos bendición a nuestra propia vida, a nuestras circunstancias, que hablemos bendición a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa. Tú estás con nosotros, Señor. No es imposible para nosotros hacerlo. Por eso ponemos nuestra vida en ti y cimentamos nuestra vida, Señor, sobre la piedra angular que es Jesucristo, el cimiento de nuestra fe, con el cual nunca podremos ser movidos y llegaremos tan alto como tu voluntad lo desee, Señor. Limpia nuestros labios, Señor. Limpia nuestra boca y ayúdanos a hablar siempre bendición en todo momento y en toda circunstancia, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.